Las robaron por encargo para un restaurador amante de las antigüedades y que las escondía en su casa. Hasta 200 piezas ha encontrado allí la Guardia Civil. Los agentes empezaron a tirar del ovillo a raíz de los robos sufridos en verano en varias iglesias de la provincia de Burgos. Nunca pensaron que fueran a localizar un botín como este. Buenas noches. Y la medicina, nuestros profesionales sanitarios nos dejan una de las mejores noticias del día. La foto de un gran equipo que ha hecho posible el primer trasplante conjunto de hígado y riñón en Castilla y León. La operación se realizó el viernes en Valladolid y ha sido todo un éxito. El paciente se encuentra en perfecto estado gracias al trabajo coordinado de hasta 100 profesionales médicos, afinados y acompasados como una orquesta durante casi 7 horas. Que el dinero no sea un problema. El Gobierno de Castilla y León crea un nuevo instrumento para facilitar el acceso al crédito a empresarios y emprendedores. Con ayuda de 13 entidades financieras quiere movilizar 3.500 millones de euros. Esto es un objetivo muy sencillo de expresar, pero muy ambicioso de cumplir, que ninguno de esos proyectos empresariales que sea viable se deje de poner en marcha por falta de la financiación adecuada. Y él será el nuevo presidente del Congreso. El socialista Patxi López logra reunir los acuerdos necesarios para su investidura. De entrada, el de su partido, el PSOE y Ciudadanos. El PP renuncia a presentar candidato. Por primera vez en democracia, no presidirá la Cámara Baja, el partido más votado. Y Turquía acusa al Estado Islámico del ataque que hoy ha sacudido el corazón turístico de Estambul. El terrorista suicida podría ser un ciudadano saudí de 28 años. El atentado deja 11 fallecidos, entre ellos hay 9 alemanes y un peruano. Hoy no ha llovido y menos mal, porque las riadas tienen a muchos pueblos y a sus vecinos más que cabreados. Así están los campos de maíz o alfalfa en Zamora y en Palencia, cultivos que en muchos casos se han echado a perder, ganado que no puede beber agua potable y todos miran a la Confederación. Todos los años se lamentan la misma pesadilla que se podría evitar. Lo malo es que el tiempo volverá a complicarse de cara a mañana. Será por la tarde cuando las precipitaciones comiencen a ganar intensidad y se extiendan desde el noroeste hacia el resto. Eso sí, no serán lluvias tan abundantes como las de las últimas horas. Las temperaturas no van a cambiar demasiado. Dos hospitales, dos equipos médicos que han funcionado como uno para realizar el primer trasplante conjunto de hígado y riñón a un mismo paciente en nuestra comunidad. La intervención ha requerido la sincronía y la coordinación de un centenar de profesionales. Operaron en el Hospital Río Ortega de Valladolid y la evolución del paciente es muy favorable. En el Río Ortega ya han realizado más de 500 trasplantes hepáticos, pero esta vez la intervención ha sido combinada de hígado y riñón. Por eso han intervenido también profesionales del Hospital Clínico. La unión de varios equipos médicos, de enfermería y de la organización de dos hospitales distintos, hoy podemos presentar un buen resultado. Han colaborado más de 100 profesionales coordinados durante más de 7 horas. Para nosotros ha sido un trasplante renal más rutinario. La única diferencia ha sido que hemos tenido que trasladarnos como equipo quirúrgico a este hospital, donde nos han acogido y nos han dado todo tipo de facilidades. El paciente con cirrosis y una insuficiencia renal crónica evoluciona favorablemente. Está bien, está en planta y sigue una evolución posoperatoria buena y normal. Es un paciente que si no sabes que está trasplantado de ambos órganos, piensas que le has operado una cirugía distinta, porque está perfectamente. Esperan realizar 3 trasplantes combinados de hígado y riñón al año. Pues hoy también les podemos contar que Castilla y León es la 8ª comunidad en el ranking de donaciones de órganos de toda España. En 2015 hubo 105 donantes, lo que sitúa a nuestra comunidad en una tasa de 42 donaciones por cada millón de habitantes. En total se realizaron en diferentes centros de la comunidad más de 187 trasplantes. Vamos a preservar el pulmón, llevamos aproximadamente...
Este es un balance de solidaridad, este es un balance de vidas salvadas. Este año pues son 4.769 trasplantes, son 4.769 nuevas posibilidades para todas esas personas. 1 de cada 5 donaciones pues se producen con un órgano que ha sido donado por otra comunidad autónoma y que por tanto funciona la cohesión, funciona la solidaridad entre comunidades. Los proyectos empresariales que sean viables tendrán financiación, no se quedarán varados por falta de crédito. Es el compromiso asumido hoy por el Gobierno de Castilla y León. El instrumento para hacerlo posible se llama lanzadera financiera. Se nutrirá de fondos públicos y también de los bancos. En 4 años se quieren movilizar más de 3.500 millones de euros. Alianza única en España entre la Junta y 13 entidades financieras con un objetivo. Que ninguno de esos proyectos empresariales que sea viable se deje de poner en marcha por falta de la financiación adecuada. Para lograrlo ponen en marcha una lanzadera financiera. Desde hoy y a través de la ADE o de las propias entidades, los emprendedores o empresas que quieran crecer podrán solicitar financiación si lo necesitan. Si lo hacen a través de la ADE, esta colgará en una plataforma el proyecto y las entidades tienen que hacer su oferta en un plazo de 15 días. Va a suponer una palanca más para que las empresas que ahora están o quieran venir a Castilla y León puedan acceder, amparadas en el marco de estabilidad que anteriormente les comentaba, a la financiación que necesitan en las mejores condiciones de mercado. Todos los que sean viables tendrán apoyo, porque si ninguna entidad se interesase por ellos, la Junta los apoyará. Lo que sí que garantiza este sistema es que una empresa de bajo riesgo va a tener la financiación más competitiva que existe en el mercado. Una empresa de alto riesgo va a tener financiación. El Ejecutivo espera movilizar hasta 2019 3.560 millones de euros, 1.773 de apoyos públicos, a través de avales, subvenciones o garantías. Un llamamiento a los empresarios y a los emprendedores de la comunidad y también a los de fuera de ella, para que hagan uso de esta nueva y potente herramienta. El presidente remarca que este instrumento genera certidumbre en un momento como este y sale al paso del que sigue siendo un problema para pymes y autónomos, la falta de crédito, a pesar de la recuperación económica. La respuesta de la patronal de CECALE y de la Federación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León, ATA, también la conocemos. Reciben bien esta iniciativa, aunque reconocen que todavía no disponen de todos los detalles. Estamos muy expectantes porque vemos que es una herramienta útil para el empresario a priori, como está planteada. Pero claro, luego hay que ver cómo funciona y cómo se va a desarrollar esa herramienta. Actualmente lo que estamos es un poco a la expectativa de ver las condiciones de financiación. Lo que desde ATA pedimos a la Junta de Castilla y León es que sean unas condiciones flexibles, que se pueda acceder fácilmente. Los trabajadores de Traxa han hecho hoy huelga y se han manifestado en la sede de la empresa pública. Rechazan el expediente de regulación de empleo que el 29 de diciembre empezó a ejecutar los más de 1.300 despidos previstos. De momento, unas 600 personas ya se han quedado sin trabajo. Los sindicatos creen que este ERE no está para nada justificado. Así han comenzado el año los trabajadores de Traxa, jornada de huelga y manifestación en Madrid contra los planes de la empresa pública. 1.336 despidos puestos en marcha en Navidad, la mitad ya se han materializado. Y estamos pues para exigir a la dirección del grupo Traxa que pare los despidos, que los vuelva atrás y que dimitan, porque es inconcebible lo que están haciendo con la empresa. Del total de despidos, 726 son de trabajadores de Traxa, 160 de ellos en Castilla y León y 610 más de la filial de consultoría e ingeniería Traxatec. El ERE está avalado por el Tribunal Supremo, pero los sindicatos creen que es injusto. Los motivos legales, el Tribunal Supremo dice que existen. De hecho, se ha hecho una ley precisamente para poder tomar este tipo de decisiones. Nuestro punto de vista es, para empezar, que es totalmente inmoral echar a trabajadores que ahora mismo una empresa tiene hasta beneficios. Lo único que intenta la empresa es cambiar las plantillas de los trabajadores para conseguir salarios precarios, contratos temporales y a tiempo parcial. Es parte de las movilizaciones, como el encierro de trabajadores en la sede de la empresa en Valladolid. Los sindicatos han convocado más días de huelga en enero y febrero.
Primero fueron las Cortes de Castilla y León y hoy mismo el Ayuntamiento de Valladolid ha sido el que ha pedido por unanimidad de sus grupos una solución para los afectados por el caso Foruna Finsa. En mayo se cumplirán 10 años de esta estafa que dejó sin sus ahorros a 35.000 pequeños inversores de Castilla y León. Han pasado casi 10 años desde estas imágenes. El 9 de mayo de 2006 se destapó el que hasta ahora es la mayor estafa piramidal de la historia de España. Casi medio millón de afectados y 6.000 millones de euros defraudados a pequeños inversores de Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza. El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha hecho frente común en favor de los más de 10.000 vallisoletanos afectados porque la vía judicial, de momento, está paralizada. Persigue sobre todo no dejar en el olvido la dignidad de miles de personas. Precisamente esa necesidad de establecer mecanismos de control es la que ha llevado a Ciudadanos a plantear una enmienda para pedir al Gobierno que haya vigilancia sobre los métodos de inversión. Incluidos los típicamente bancarios, los de seguros y los fondos de pensión, porque solo así evitaremos que puedan producirse en el futuro casos como este. El consistorio vallisoletano se suma así a iniciativas planteadas por otras entidades, como las Cortes Regionales, que han aprobado una proposición no de ley. Pedir información al Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación a las actuaciones que se derivaron de aquella aprobación por unanimidad. En este último punto, el Partido Popular se ha abstenido por considerar que los grupos parlamentarios regionales pueden proporcionar esa información. El resto del acuerdo ha salido adelante por unanimidad. El mercado inmobiliario está en continuo movimiento. La compraventa de vivienda libre aumentó durante el mes de noviembre un 14%. Casi el 20% eran viviendas nuevas y el resto de segunda mano. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con el valor más alto, solo precedida por La Rioja, en número total de fincas transmitidas con 598 por cada 100.000 habitantes. El PSOE en las Cortes ha solicitado la declaración de bienes y también la comparecencia de Carlos Fernández Carriedo en la Comisión de Investigación de las Eólicas. Sospechan que durante su etapa de consejero de Medio Ambiente existió connivencia con la Consejería de Economía para demorar hasta 3 años los permisos a aquellas empresas que no participaban en la sociedad de Alberto Esqueva. Fernández Carriedo, con el que hemos tenido oportunidad de hablar, defiende la legalidad de la tramitación y no tiene inconveniente en comparecer si así se acuerda. Hay una celeridad inusitada en la Consejería de Empleo, la Consejería de Villanueva, en aquel momento, por eso la llamamos la Comisión Villanueva, en cuanto se produce el cambio de titularidad en el accionariado, y sin embargo hay unas demoras terribles antes de que se produzca el cambio de titularidad. Y en esas demoras participa la declaración de impacto ambiental bajo el patrocinio o la firma de Carlos Fernández Carriedo. Un claro caso de extorsión a las empresas que han venido a poner parques eólicos en nuestra comunidad autónoma. Aún se mantiene fresca en nuestra retina esta imagen, la del inicio ayer en Palma de Mallorca del juicio por el caso Nos. La infanta Cristina sentada en el banquillo de los acusados como presunta cooperadora de su marido en 2 delitos fiscales. Ayer su abogado, el fiscal y la abogada del Estado expusieron sus argumentos para que se la excluya del juicio. Lo que el tribunal decida finalmente lo sabremos el 9 de febrero, cuando se reanude el juicio. Fue una vista televisada rodeada de expectación que dejó gestos y argumentos, algunos controvertidos, como el de la Abogacía del Estado sobre la Hacienda Somos o No Somos Todos. El caso es que hoy, con el sosiego del día después, queremos dedicar unos minutos a analizar este proceso. Nos acompaña para ello el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Jesús Verdugo. Buenas noches, señor Verdugo. Buenas noches. Después de lo visto y sobre todo de lo que escuchamos ayer, ¿qué posibilidades tiene la infanta Cristina de quedar fuera de la causa? Bueno, el hablar de posibilidades en estos momentos sería una aventura por mi parte, pero las hay. Digo que las hay porque ha sido alegado y ha sido alegado por 2 miembros relevantes del tribunal, el fiscal y la Abogacía del Estado, que no acusan y acusando solo la acusación particular se pueden... el tribunal podría optar por aplicar la famosa doctrina Botín, que en supuestos de delito fiscal, si no acusa la Abogacía del Estado o la Fiscalía, no puede la acusación popular sostener la acusación.
Hay posibilidades, es una cuestión previa, ha sido alegada, existen las posibilidades de que el tribunal lo admita y se levante del banquillo de los acusados. Y remitiéndonos de nuevo a lo que escuchamos ayer, ¿qué le parece la estrategia, por ejemplo, en el caso de la Abogacía del Estado? ¿El Hacienda somos todos es simplemente un eslogan publicitario? ¿Lo cree así usted? Bueno, ha sido muy criticado, lo que pasa que desde el punto de vista jurídico tiene su miga. Quiero decir, esa es una, no voy a tratarlo de ocurrencia, sino una alegación de la Abogacía del Estado que tenía que salir y que tenía que defender que la acusación popular, pese a que represente a todos o dirija la estrategia por todos como acusación popular, pues una ocurrencia por parte de estrategia de defensa pura o de acusación, en ese caso para defender a la acusada y para evitar que siga siendo juzgada, el que dijera que no era más que un eslogan publicitario. Lo han dicho ya tantas veces que al final nos lo hemos creído, que Hacienda somos todos, pero jurídicamente el sostener la acusación ya para eso lo hace la Abogacía del Estado. Quiero decir que examinado desde el punto de vista popular está clarísimo que parece una salida de pata de banca, pero examinado desde el punto de vista jurídico pues es una ocurrencia más. Yo lo oí en directo y bueno, pues me pareció que era una estrategia, decir, oiga, mire usted, lo de que Hacienda somos todos, sí, podemos ser todos, podía haber añadido, pero jurídicamente no se puede acusar porque seamos todos, esos todos para acusar tienen que hacerlo o a través de la Abogacía del Estado o a través del Ministerio Fiscal, que defiende el principio de legalidad. Como abogado que usted es, la defensa, si tuviera que asumirla, en este caso la hermana del rey, ¿que es un reto profesional o sería una buena papeleta? No cabe cualquier cliente es un reto, y en asuntos de trascendencia mayor reto, porque uno se expone a las críticas de posiblemente mucha gente que lo vaya a ver. En este caso, si hay 300 periodistas acreditados, es un público de calidad en el sentido de decir, bueno, que hay quien lo puede tomar como una tribuna, pero desde luego el caso que la acusación es por delito fiscal, pues es un reto para cualquier letrado, máxime en este supuesto que desde el punto de vista mediático pues no hay otra cosa de qué hablar en estos momentos, sin perjuicio de otras noticias, que de ese. ¿No se la juega entonces a decir si se la va a aplicar o no la doctrina Botín? No me la juego porque, no es que no me la juegue, he dicho no me voy a aventurar, no porque no me guste equivocarme, no me gusta equivocarme, pero tampoco se trata de decir voy a acertar o no, es que está en manos de un tribunal, que son 3 personas en los que van a analizar, pero puede ser aplicable, he dicho puede ser aplicable y se levantará del banquillo de los acusados, por esa doctrina jurisprudencial existente al efecto. Y en el caso de que se le aplicara finalmente la doctrina Botín, lo que sabremos el 9 de febrero, ¿tendría que devolver el dinero que supuestamente ayer también supimos, esos más de 300.000 euros de los que se habría lucrado? Pues en estos momentos, así preguntado de sopetón, si no se la puede juzgar por la acusación, quiero decir, no se sostiene la acusación, lo que está pidiendo la acusación no tendría que responder de ello, eso está claro. Pero digo, así preguntado de sopetón, quizá pueda haber alguna otra causa que dejara corta mi respuesta. Pero en principio, si se levanta y no va a ser juzgada, decae la acusación y, por tanto, la reclamación o responsabilidad en dinero no tendría que afrontarla, porque la acusación terminaría. Jesús Verdugo, decano del Colegio de Abogados de Valladolid, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. La crónica judicial nos lleva hoy también a Madrid. Ante el Consejo del Poder Judicial han defendido su proyecto, su candidatura, los 3 jueces, 2 hombres y una mujer, que aspiran a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Entre ellos se encuentra el hasta ahora presidente de este órgano, José Luis Concepción. Con los 3 hemos podido charlar. Será el Pleno del Consejo General del Poder Judicial quien finalmente decida el nombre del futuro máximo responsable de la justicia en Castilla y León, y será entre las 3 candidaturas que hoy, con casi una hora de retraso, han presentado sus méritos y sus programas. Entre los planes de actuación, varios puntos en común: nuevas tecnologías, violencia de género y mayor acercamiento a la sociedad. Ya lo dice el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región. Un trámite que me parece elemental para que
los puestos de libre designación se elijan con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y así, uno por uno, los 3 candidatos a presidir el máximo órgano judicial de Castilla y León han ido desgranando cuáles serán esas cualidades. Aproximadamente 35 años en la carrera. Mi vocación de esfuerzo y de servicio. Y sus programas, en ellos, más en el fondo que en la forma, semejanzas. Por ejemplo, en la cuestión digital. Que la modernización absoluta de la justicia debe ser la prioridad en este nuevo momento. El objetivo es que con esos mecanismos podamos obtener una mayor celeridad. O en la adecuada dimensión de las instituciones judiciales. La creación de un juzgado mixto en Ávila. Eso es imprescindible. Y luego lo que tenemos es refuerzos en diferentes jurisdicciones, como son la social, a veces la penal. Medidas de refuerzo, que se determine de una vez la carga máxima de estos órganos jurisdiccionales. En lo que todos coinciden es en pretender acercar más el tercer poder a la sociedad mediante transparencia y comunicación, y en situar la violencia de género como una de las prioridades. El actual presidente se propone para ello crear una oficina de asistencia a víctimas de estos delitos. 3 años después de aquella terrorífica noche en el Madrid Arena, hoy ha arrancado el juicio. El principal acusado es el empresario Miguel Ángel Flores. 5 chicas murieron en las avalanchas producidas por un exceso de aforo. Se vendieron el doble de entradas permitidas. Flores se enfrenta a una pena máxima de 4 años de prisión. Estas imágenes tienen ya 3 años, empujones y avalanchas humanas en el recinto del Madrid Arena. El aforo autorizado por el ayuntamiento era de 10.000 personas, pero esa noche fueron 23.000 los que finalmente entraron, más del doble de lo permitido. Fallecieron 5 chicas y ahora al promotor Miguel Ángel Flores se le juzga por esos homicidios imprudentes. Para él piden 4 años de cárcel. Su abogado demandaba la nulidad parcial de la instrucción, pero la jueza lo ha rechazado. Entre los 15 acusados están los 2 médicos que trataron a las jóvenes y no diagnosticaron que estaban en parada cardiorrespiratoria. Carencia de medios, carencia de previsión, carencia de personal suficiente. Los familiares piden una mayor condena, aunque saben que la sentencia no les devolverá a sus hijas. Cuando todo esto termine, nosotros nos vamos a quedar igual sin Cristina. No hay condena ni nada que supla eso, ¿no? El juicio, que podría durar 5 meses, contará con los testimonios de más de un centenar de testigos. El Estado Islámico vuelve a golpear Turquía y lo hace contra uno de los motores económicos de este país. Un suicida se ha inmolado junto a un grupo de turistas en Estambul. Han muerto 11 personas, entre ellos 9 alemanes y un peruano. Los turistas grababan con sus teléfonos el revuelo del centro de Estambul, con decenas de ambulancias y coches de policía recorriendo sus calles a toda velocidad. Se dirigían hacia aquí, la plaza de Sultan Ahmed, donde se acababa de producir una fuerte explosión que ha matado a 11 personas y ha herido a una quincena. Entre las víctimas hay 9 alemanes y un peruano. La detonación se ha producido en un lugar muy frecuentado por centenares de turistas extranjeros, pues está muy cerca de la Basílica de Santa Sofía y de la Mezquita Azul, 2 de los grandes atractivos para los visitantes de la ciudad del Bósforo. Las autoridades turcas han anunciado que ha sido obra del Estado Islámico a través de un joven miliciano sirio que se ha inmolado con un cinturón de explosivos junto a un grupo de turistas. Se trata de la segunda masacre perpetrada por el Daesh en Turquía en menos de medio año. El pasado 10 de octubre, 2 terroristas suicidas atentaron en una manifestación en Ankara, matando a más de un centenar de personas. Prometeu complir lleialment. Carles Puigdemont ha prometido su cargo hace poco más de media hora en un acto formal al que también ha acudido el ministro Jorge Fernández Díaz. El presidente saliente Artur Mas le ha pedido a su sucesor que lleve a buen puerto esta etapa que ha calificado de histórica. Puigdemont, minutos después, ha expresado su lealtad al Parlamento y al pueblo de Cataluña y ha terminado su discurso asegurando que es falible pero insobornable. Soc fal·lible, però insubornable. Moltíssimes gràcies. Assumeixo l'encàrrec del Parlament de Catalunya amb un gran honor. Visca Catalunya!
Mariano Rajoy advierte al nuevo presidente catalán que el hecho de que el gobierno esté en funciones no cambia nada. No consentirá que se vulnere la ley, ni que se viole la Constitución, ni tampoco la soberanía nacional. No se va a abrir ningún proceso constituyente, ni se van a crear estructuras al margen de las legítimas del Estado. Y como dije el domingo, no dejaremos pasar ni una sola situación que vaya contra la unidad de España, la soberanía nacional, la ley o las decisiones de los tribunales. Y ha sido la otra noticia de la tarde. Patxi López se convertirá mañana en el nuevo presidente del Congreso de los Diputados. Lo hará gracias a un acuerdo que han alcanzado los socialistas y Ciudadanos para apoyar a sus candidatos a la mesa de la Cámara Baja, donde el Partido Popular tendrá 3 asientos y Podemos otros 2. Lo anunciaba en los pasillos del Congreso. Hay un principio de acuerdo con el Partido de Ciudadanos, con Albert Rivera, para que Patxi López sea mañana elegido presidente del Congreso. Con el acuerdo la mesa quedará así. El PSOE tendrá la presidencia de la Cámara con Patxi López y una secretaría para Micaela Navarro. El Partido Popular tendrá 2 vicepresidencias con Celia Villalobos y Rosa Romero y una secretaría para Alicia Sánchez Camacho. Ciudadanos 2 secretarías para Patricia Reyes y Nacho Prendes, mientras que la vicepresidencia y la secretaría restantes serán para miembros de Podemos. A pesar de no estar en el acuerdo inicial, el PP se da por satisfecho y acepta renunciar a la presidencia de la Cámara. Creo que es un acuerdo que responde al planteamiento político que he manifestado respecto a la conformación del Gobierno. A la llegada a la Junta Directiva, el presidente Herrera reclamaba responsabilidad. Que no se entendería un gobierno fuerte y estable donde el único objetivo de ese nuevo gobierno fuera excluir a la fuerza política que ha ganado las últimas elecciones generales. Yo creo que eso sería síntoma de debilidad. Pero la distancia entre Rajoy y Sánchez se hace cada día más patente. Para que nadie se llame a engaño, es ¿qué votos tiene usted para hacer una reforma constitucional? No hemos querido llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular. Pero Sánchez sigue rechazando a Rajoy y pensando en Podemos, aunque Pablo Iglesias le condiciona cualquier acuerdo. Tendrá que demostrar con sus actos que hay condiciones para el entendimiento. Emplaza a los socialistas a que apoyen la ley de emergencia social que se debate este miércoles en el Congreso. Y dice que no ha sido un buen comienzo que el PSOE se oponga a que Podemos tenga 4 grupos parlamentarios. De la ley 25. Ingresó con 16 años en unas Juventudes Socialistas de Euskadi que ya presidía una década después. De ahí dio el salto al Congreso de los Diputados en 1987. Por el camino abandonó la carrera de ingeniería para centrarse en la política. Fue junto a José Luis Rodríguez Zapatero y con 28 años el diputado más joven del momento. Una etapa que cerró 2 años después para volver a País Vasco. Patxi López ha sido el líder que más tiempo ha estado al frente del Partido Socialista Vasco, 12 años, y el único socialista que ha llegado a ser lehendakari. Para ello contó con el respaldo del PP vasco necesario para desbancar al PNV. De sus 3 años al frente de la comunidad, destaca el anuncio de cese definitivo de ETA. ¿A Patxi López le gustaría ser presidente del Congreso? Ni me lo he planteado. Lo decía hace días en una entrevista de radio. Ahora toma forma. Con 57 años, casado y sin hijos, Patxi López regresa al Congreso 2 décadas después. Patxi López ocupará el puesto del soriano Jesús Posada, que hoy no ha ocultado que le hubiera gustado seguir, aunque lo veía muy difícil. Posada ha presidido esta tarde la última diputación permanente antes de la constitución de la nueva Cámara y se refería así al periodo de interinidad que queda hasta mañana. Es decir, que esta noche voy a estar yo vigilante por si ocurre algo para introducirlo inmediatamente. ¿Se me autoriza también por asentimiento? Pues muchas gracias, se levanta la sesión. Y mañana en el Congreso se sentará el diputado Pedro Gómez de la Serna, a quien esta tarde la Audiencia Nacional le ha abierto una investigación por el presunto cobro de comisiones ilegales. El juez José de la Mata admite a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra de la Serna y también Gustavo de Arístegui y otras 6 personas más. La declaración de actividades.
Había tallas de santos, de vírgenes, crucifijos, hasta trozos de retablo. Robaban por encargo en las iglesias. Durante el pasado verano asaltaron las de 3 localidades burgalesas. La Guardia Civil les ha seguido la pista y se ha encontrado con un botín que ni imaginaban. El promotor de todos estos robos guardaba estas piezas en su propia casa y ya está en prisión. 3 personas han sido detenidas vinculadas a los robos en las iglesias de Cabo Redondo, Revillagodos y Villamorico. 200 piezas han sido recuperadas en el domicilio de uno de los delincuentes, que se corresponde al que demandaba la mercancía. Entonces, a raíz de agosto empezamos una investigación que ya, como comentaba el subdelegado, en noviembre empieza a dar sus frutos y bueno, pues se continuó las investigaciones hasta que por fin dimos con los autores y posteriormente con la persona que receptaba y que encargaba esos robos. No se sabe todavía la cuantía de lo recuperado, pero entre las obras de arte se encontraban piezas del siglo XVI y algunos libros valorados en 1.500 euros. Entre todo lo incautado también se encuentran objetos de hurtos anteriores. Nos sorprendió porque era mucho más importante que lo que podíamos intuir en base a los efectos sustraídos, y ahora pues lo que nos queda es un amplio trabajo con el Arzobispado y con el Museo Provincial para primero inventariar y tasar las piezas y luego poder acreditar, en su caso, su origen ilícito. Los 3 detenidos son burgaleses de 20 a 45 años. El cabecilla de las operaciones se encuentra en prisión desde el pasado mes de diciembre. Lo que ha llovido en estos últimos días ahoga a nuestro campo y no es una frase hecha. Hoy el agua nos llegaba hasta la pantorrilla. Se quejan amargamente de ello en Zamora, una de las provincias más afectadas, y también en Palencia. Y se quejan porque dicen que todos estos daños en cultivos y en ganaderías se podrían evitar si la Confederación mantuviera limpios los cauces. Son las imágenes que nos encontramos en la comarca de la Tierra del Pan, en Zamora, y que bien podrían ser de cualquier ría gallega. Estamos ya en el mar, sin playa. Al Valderaduey le faltan unos 8 kilómetros para llegar al Duero, pero aquí no discurre con fluidez y esta zona de la campiña zamorana se ha convertido en un pantano. Hartos, desesperados, todo el mundo dice lo mismo. Confederación, ¿por qué no nos hace caso? Es invertir un poco de dinero. Es que esto es un año, otro año, otro año. Los cultivos gravemente encharcados no nacerán. Esto está de trigo y está prácticamente más del 50% anegada. Aquella de abajo toda. Otra alfalfa que hay para allá abajo, recién sembrada este año, pues que tenga el agua 3 o 4 días ahí y adiós. Para cruzar al otro lado del pueblo solo podemos hacerlo en tractor y el agua cubre media rueda. Problemas además para los ganaderos, que también tienen que entrar en tractor a sus granjas. En esta explotación 300 litros de leche de oveja se han quedado en el tanque porque el camión de recogida no ha podido llegar. Y por si fuera poco, los animales están empezando a debilitarse. El agua potable se ha vuelto imbebible para ellos. El agua del río se me filtra al pozo, el agua del pozo se enturbia, las ovejas no beben agua, al no beber el agua necesaria, pues se caen. Ya no pueden parir. Las pérdidas económicas, nos dicen, serán cuantiosas. Aunque lo parezca, no es el río Carrión. Son tierras de cultivo de Villaldavín, en Palencia. Se encuentran a más de 1 kilómetro del cauce del río, que se ha desbordado. José Luis tenía plantadas de alfalfa estas 250 hectáreas que podrían echarse a perder. Una situación que se podría haber evitado. La Confederación jamás ha actuado, o sea, no ha hecho nada de nada, no ha limpiado nada, no ha quitado ningún árbol, es más, al revés. O sea, nos pone algún impedimento. Si de hecho ahora vas con una máquina y quitas un árbol encima para hacer un beneficio, vienen y te denuncian. A pocos kilómetros, en el término municipal de Villoldo, la confluencia del río Cueza con el Carrión ha provocado inundaciones en este punto. Las tierras de cereal de Marcos han sufrido las consecuencias de las riadas. Una vez que las tierras se han emborrachado de agua ya, si caen 40 litros pasado mañana estamos igual, y si caen otros 40 dentro de 15 días estamos igual. En este lugar donde nos encontramos, en el término municipal de Ribas de Campos, en Palencia, confluyen el río Carrión y el río Ucieza, que también han hecho de las suyas en estas tierras de cultivo. En general, las tierras de la zona de Campos están sufriendo las consecuencias de la falta de acondicionamiento de las riberas y el cauce. Es el caso del emisario de la Nava y estas tierras de Valdejinate, donde el cauce está obstruido por la suciedad.
Daños para el campo y también para los vecinos, que en las últimas horas han visto que el agua se acercaba hasta sus casas. En la comarca de los Valles de Benavente, en Zamora, se centra otro punto de atención por las crecidas del Tera, del Órbigo y del Esla. En Mozart, anoche, el Tera se desbordó y llegó hasta el restaurante del Puente. En Burgos todavía quedan muchas vegas anegadas, especialmente en la cuenca baja de la Arlanza. Anoche el agua llegó al restaurante que hay junto al puente de Mozart. Esta mañana el nivel del río Tera había bajado. Sigue desbordado y en alerta. La situación aquí es llamativa, pero ya no preocupa. La impresión para mí es precioso. Es majestuoso la fuerza del río. Vamos, impresionante. Con la vuelta paulatina a la normalidad toca valorar los daños provocados por el agua, labor que puede llevar varios días. Hay algunos daños que hasta que no vuelvan las aguas, se retiren totalmente, no se van a poder valorar, con lo cual, por eso ya le he transmitido al subdelegado que necesitamos un margen de unos 9-10 días. Los ayuntamientos y particulares afectados por las inundaciones de estos días tendrán un plazo de en torno a un mes para solicitar las ayudas que esperan que conceda el Gobierno. Son ayudas previstas para casos de emergencia. Varios ayuntamientos han recordado que es responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Duero la limpieza de los cauces de los ríos para evitar situaciones como esta. Se están ejecutando limpiezas de cauces. Lo que pasa es que llegar a todos los sitios en el mismo momento es difícil. Asociaciones agrarias como Asaja ya han reclamado que se declare zona catastrófica la comarca de los Valles de Benavente, que tienen sus cultivos, aseguran, convertidos en piscinas. El Arlanza sigue rugiendo con fuerza, aunque poco a poco su nivel desciende por debajo del umbral de alerta, salvo en las últimas localidades de su cauce. Los vecinos de Peral de Arlanza han estado hoy muy pendientes de la evolución del río. Esta mañana se alcanzaba el pico máximo de la crecida. El Arlanza en este punto alcanzaba 3,65 metros de altura y un caudal de 295 metros cúbicos por segundo. La fuerza del agua sorprende a los visitantes, pero no así a los vecinos, acostumbrados a sus crecidas. A bajar más gorda que esta, ¿eh? Esta es buena, pero a bajar mucho más gordas. O sea que no nos pilla de novedad esto ya. Avenidas cíclicas en las que los habitantes de la cuenca baja se acuerdan del retraso de la presa de Castrovido. Eso tenía que llevar hecho ya 60 años. Cuando se retiren las aguas será el momento de evaluar daños. Ya se habla de 2.000 hectáreas anegadas. Este año es que da la coincidencia que hay más sembrado temprano. Y claro, lo ha pillado. Antes se araba más tarde y se sembraba más tarde y pillaba alguna temprana, pero es que este año está casi todo. Lo peor de este episodio de riadas parece que ha pasado, a expensas de lo que depare la meteorología en los próximos días. Pues lo veremos después de este informativo, cómo se va a comportar el tiempo. Son 70 obras que hacen referencia a sus 3 etapas creativas. Andrés Rábago aterriza en Valladolid para presentar su exposición El octavo día, título que precisamente eligió por el lugar donde se encuentra, en la iglesia de las Francesas en Valladolid, lo que para él representa el punto culminante de su carrera. Lo van a poder ver hasta el 21 de febrero, pero nos vamos a ir con un anticipo. Hasta mañana. 3 etapas de su vida condensadas en más de 70 obras artísticas. Es el resultado final, la exposición que Andrés Rábago presenta en la sala de exposiciones de la Iglesia de las Francesas. Exponer en una iglesia era ya el punto culminante de mi pequeña carrera artística. Precisamente el hecho de exponer en una iglesia ha sido clave a la hora de elegir el título. Lo que ahora estamos viviendo es lo que yo llamo el octavo día. Tiene una resonancia bíblica que me parecía adecuado para el lugar, ¿no? Una muestra de su etapa como Ops, donde prima lo emocional por encima de todo. 50 dibujos de El Roto, en los que las palabras son breves pero directas para una lectura rápida. Y 9 cuadros de su etapa más reciente, la de Andrés Rábago, en la que los colores y la luz toman el máximo protagonismo. Lo que aquí hay es el máximo de lo que he podido hacer. Ilustrador satírico pero no humorista, le gusta plasmar la realidad a través de viñetas. Viñetas que, por cierto, tienen su tiempo de reposo antes de ser publicadas. Es un proceso un poquito lento, es decir, que yo nunca reacciono frente a lo que acaba de ocurrir, sino que busco las cosas de medio plazo. Además de poder disfrutar casi diariamente de sus publicaciones ilustradas en los periódicos, la exposición se podrá visitar hasta el próximo 21 de febrero.